Buenas tardes, República Dominicana. Como siempre, para nosotros, este grato placer que usted nos acompañe en este domingo en su espacio La Voz del Camionero. Me permito saludar a mi compañero Ángel Acosta. Gracias, Yanil Vázquez. Gracias a toda la familia Fenatrado, a toda la familia del Volante en la República Dominicana por habilitar este espacio los domingos y compartir con nosotros. Mira, yo quisiera iniciar el programa en el día de hoy, Yanil, retomando el tema que analizamos la semana pasada con el caso de los precios de los combustibles. Mira, El cuento de nunca acabar en la República Dominicana. hay una situación crítica y ya está rayando en la inestabilidad. Mira, Yanni, la semana pasada anunciamos con alarma, con preocupación, que el barril de petróleo había subido a $68 el viernes pasado y que tenía una tendencia, y presentamos la gráfica de cuál es la tendencia, que ustedes la pueden ver en pantalla, y alarmados. Hoy, en estos últimos 7 días, Janine, en los últimos 5 días, el barril de petróleo subió $3.40 y está hoy a 71,40 y no luce estabilidad después del anuncio de la ruptura de Estados Unidos con Irán en función del pacto por el tema nuclear. Se refleja esta ruptura de Estados Unidos e Irán, se refleja en el precio del barril de petróleo, porque Irán es productor de petróleo. Y si se rompe esta negociación y se le impone sanciones a Irán, volverá a no tener acceso a Irán a vender su petróleo. Y eso va a generar un aumento de la demanda, una insatisfacción en la demanda, un déficit en el suministro. Entonces, esta inestabilidad ha generado el punto que hoy tenemos de casi $72 el barril de petróleo. Pero esto implica que el gas licuado de petróleo ya está costando 120 pesos. Insoportable no solo para un transportista, para el dueño de un vehículo, una persona clase media que tiene su vehículo con gas licuado de petróleo. No, también para el ama de casa. Pero el gas subió la semana pasada, fue en 3 pesos. Y la semana anterior 4. Entonces, esta situación no se puede sostener en el tiempo y no tenemos los transportistas cómo seguir subsidiando el costo del transporte, y el gobierno indiferente. El Intran no se da por enterado de la situación que están viviendo los transportistas. Procompetencia no se ha enterado. La presidencia de la República no dice esta boca es mía, y en el caso de industria y comercio es como si no existiera. Estamos llegando a un punto de no retorno. Estamos llegando a un punto precipicio peligroso, donde esta próxima semana, si las autoridades no toman en consideración la situación que está viviendo el sector transporte, el paro será inevitable. La semana pasada analizamos, y Yanil leía las declaraciones de Ricardo de los Santos a la prensa nacional, y causó alarma, y algunos dijeron, pero no estaban en conversación, y los empresarios y Fenatrado, y que habían hecho una alianza y que se habían acercado. Sí, pero esto no lo soporta nadie, ni siquiera el empresariado. Es que, como siempre, hemos tratado de que exista un diálogo, que exista una mesa de consenso para que exista la mejor salida de esta problemática que nos ha venido arropando durante largos meses y quizás más de un año tenemos en esta problemática. Pero ¿de qué nos basta, de qué nos vale a nosotros? De que se reúnen a veces con nosotros y simplemente se quede en palabras. Y nos saquen la lengua. Eso es lo bonito, que nos saquen la lengua y no se ejecute lo que allí se conversa y lo que allí se acuerda. Como cuando tú le hablas a un muchachito, tú le dices, te voy a llevar para el fin de semana, pero no lo llevas. No hay consecuencias. Llegó el momento del no retorno. Bueno, Yanil, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros en escena a Jacobo Ramos. Jacobo es el presidente de la Confederación Nacional
de Trabajadores Dominicanos, CNTD, histórica CNTD. Con él vamos a conversar y a tener toda una entrevista extensa y que queremos compartir con ustedes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio, La Voz Oficial de FENATRADO, y en la tarde de hoy tenemos el honor, el gusto de compartir con ustedes una entrevista que esperábamos hace ya algún tiempo. Se encuentra con nosotros Jacobo Ramos. Es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Buenas tardes, Ramos, ¿cómo se siente? Bueno, buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme al programa. Para Yanil Vázquez y para mí es de mucha satisfacción estar con usted. Igual para nosotros. Nosotros hemos definido esta primera semana de mayo, estos primeros días de mayo. Hemos querido especializar el programa para compartir con ustedes el liderazgo de la clase obrera dominicana. Una clase obrera que pierde esperanzas, que a veces no siente que ustedes están haciendo lo suficiente para que ellos sean reivindicados. ¿Cómo tú valoras este nuevo 1 de mayo en República Dominicana? ¿Cómo nos encuentras? Bueno, el 1 de mayo, lo primero que encuentra a los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana en una situación difícil porque, como ustedes saben, comenzando con el tema de la libertad sindical, exacto, no existe en el país. A pesar de que está consagrado en la Constitución, su artículo 62 y siguientes, y además de eso lo establece el Código, lo establecen los convenios internacionales, pero en el país el sector empresarial no permite sindicatos en sus empresas, y cuando lo permite son sindicatos que no están en capacidad de desarrollar una lucha por conquistas sociales y económicas que sean positivas para los trabajadores. Y además hay una línea, parecería que habría una línea de tipo institucional de no permitir los sindicatos, porque el trabajo que se hace desde la administración del trabajo y el flaco servicio que le brinda la justicia cuando los trabajadores van a buscar a los tribunales algún tipo de justicia para sus casos, cuando se producen los despidos y se niega que en la empresa se negocie un contrato colectivo, siempre le dan ganancia de causa al sector empresarial. Entonces nos hace pensar eso, que es una actitud institucionalizada que existe en el país. ¿Cuándo se inicia la celebración? ¿A partir de cuándo se celebra y por qué el 1 de mayo? Y si esas razones que dieron lugar, la reivindicación salarial, esencialmente horas de trabajo, aún son modificables y cuál puede ser la esperanza en ese sentido. Bueno, el 1 de mayo se celebra en honor a los mártires de Chicago, que en 1886, como todo el mundo sabe, generaron un movimiento social importante en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago, con el objetivo de reivindicar 8 horas de trabajo, y donde hubieron muertos, hubo manifestaciones que fueron reprimidas por la policía de esa ciudad, y en honor a esos mártires que cayeron ahí en esa huelga, pues se celebró y se conmemora el Día Internacional del Trabajo en todo el mundo, menos en Estados Unidos, que fue donde menos Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que la conmemoración del 1 de mayo, que hoy celebramos, encuentran a los trabajadores, primero de protegido de la seguridad social. Sí. Una seguridad social que se ha convertido en un negocio del sector financiero de la República Dominicana, del sector asegurador, que si ves las administradoras de riesgos de salud, lo que hacen es negarle derecho a los trabajadores, y las AFP, que como todo el país sabe, ganan miles de millones de pesos en comisiones que le cobran al dinero que administran de los trabajadores, y que uno ve con estupefacción cómo los propios funcionarios que administran la seguridad social dicen: tenemos 730.000 millones de pesos en la seguridad social, casi el presupuesto de la nación. Exacto. Y ese dinero no se está invirtiendo en los proyectos de desarrollo para generar la rentabilidad que tienen que tener las pensiones de los Ese dinero en este trabajadores. momento solamente garantiza
la estabilidad del sistema financiero, bancario y liquidez en esos bancos, porque ni siquiera pensiones dignas están garantizadas al trabajador dominicano. Ni siquiera liquidez, porque ese dinero la mayoría está en instrumentos financieros del Banco Central y de Hacienda. Entonces, como podrás ver, estamos repitiendo un círculo vicioso. Cuando era sistema de reparto, las pensiones eran de 5.600 pesos, pero con la tasa de reemplazo que hay, que andan por un 22%, y la baja rentabilidad de esos fondos, y la falta de inversión en los proyectos que establece la ley que hay que invertirlo, evidentemente cuando en el 2038 tengamos que pensionar a los primeros trabajadores, las pensiones van a ser de 7.000 y 8.000 pesos por los bajos salarios que existen en la República Dominicana. Entonces, eso evidencia que en este 1 de mayo, una tarea importante que el movimiento sindical debe poner en marcha, y ya lo hemos hecho en un encuentro que sostuvimos en el Mauricio Báez, es la modificación de esa ley. Y le hemos dicho al presidente de la República en reuniones que hemos obtenido, le hemos dicho a los empresarios en reuniones que hemos obtenido, señores, no podemos seguir con esa ley, vamos a vernos en el espejo de lo que está pasando. Pero tenemos casi 2 años o 3 tratando de iniciar una modificación a la ley 8701. ¿Quién es el obstáculo? Mira, a juicio nuestro, el obstáculo, lo que se opone es el sector empresarial, que está opuesto a que se modifique la ley, porque evidentemente en el sector empresarial hay una fuerte presión del sector financiero, que también es parte del sector empresarial, que está opuesto a que se modifique la ley, y el sector asegurador. Entonces, en ese sentido, nosotros observamos que hay que plantear esa modificación de manera seria, porque lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Chile, en Nicaragua, ahora mismo más reciente, pues son actos que aquí puede pasar lo mismo. Debemos verlo en ese espejo. Claro, la población puede cansarse en algún momento y decir, no, vamos a modificar esta, vamos a salir a la calle a protestar, y se puede romper la paz laboral que hemos tenido durante los últimos 20 años y que le han garantizado al país la expansión de los negocios aquí, porque no tienen un sindicalismo anárquico. Y por eso te decía que cuando se habla de la poca efectividad del movimiento sindical, hay que comenzar a analizar de por qué. Aquí el movimiento sindical tenía fuerza en el sector azucarero, tenía fuerza en el CORDE, tenía fuerza en CDE. En CDE, pero todo eso se privatizó y vino un proceso de eliminar todos esos sindicatos, y eso trajo como consecuencia una reducción de la cantidad de sindicatos organizados que existen en el país. Eso no significa que el movimiento no sea un movimiento importante. Nosotros tenemos grandes cantidades de trabajadores del área informal, que como tú sabes, el 56% de los trabajadores son del área informal, y muchos sindicatos en muchas empresas. Lo que pasa es que cuando hacemos sindicatos en las áreas económicamente activas, como el sector hotelero, pues inmediatamente los trabajadores son despedidos. Don Jacobo, hace ya algunas décadas Sí. hemos venido sufriendo algunos cambios, tanto sociales, culturales, económicos. La misma sociedad ha venido exigiendo cambios en cuanto a la elección de sindicatos en nuestro país. ¿Qué ha pasado con esa clase que dirige la clase sindical de nuestro país? Porque hemos notado como que ha perdido fuerza en los últimos años. Han perdido espacio. Mira, yo no pienso que hemos perdido espacio. Lo primero es que el movimiento sindical juega un papel importante aquí en temas que son fundamentales. Y te lo voy a citar. El sector empresarial ha pretendido modificar el código y no lo ha podido hacer, evidentemente por la oposición del sector sindical. El tema de la presión que hay con la seguridad social, pero también nosotros participamos. Pero es un fracaso en la indexación salarial, Jacobo. No, pero ahí voy. El tema de los aumentos de salario. La última vez que fuimos a negociar salario logramos un 20% de aumento de salario por la presión que se ejerció. Pero además de eso, también nosotros participamos en la formación profesional, en el Consejo del Infotep, en el Consejo de la Seguridad Social, en el Consejo del IDSS, en FONPER, que es el fondo patrimonial que maneja las empresas que eran públicas, que fueron reformadas. Entonces, el movimiento sindical sigue teniendo una influencia en la República Dominicana importante. Lo que pasa es que la gente confunde el que nosotros no hagamos anarcosindicalismo con un sindicalismo que salga anarquía, a la calle, que comience a protestar. Quemar goma, el movimiento sindical ya no tiene esa concepción, porque los tiempos son otros. Nosotros vivimos en otra época. Estamos en la época de la globalización, en la época digital, en la época en que todas las cosas son diferentes.
Ahora, nosotros sí tenemos un planteamiento en materia de cómo organizar los sindicatos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de autorreforma sindical que plantea que los sindicatos hay que organizarlos por rama de actividad, y estamos trabajando en eso. Plantea que los sindicatos tienen que crear alianzas sociales con otros sectores y plantea una serie de elementos estratégicos que nosotros vamos a poner en marcha en los próximos días, que ustedes verán. Muchas veces nos critican porque no nos vinculamos a movimientos sociales que tienen un alto contenido político, que es evidente. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es: vamos a crear un movimiento sindical capaz de crear una alianza social para reivindicar los derechos económicos, sociales de los trabajadores. Sí, pero en ese punto, Jacobo, yo percibo, corrígeme, porque la verdad es que la explicación que das es satisfactoria, pero corrígeme en este aspecto. Tú ves a los médicos hacer una protesta, lograron algunas conquistas, claro, pero yo no vi al liderazgo, a la clase dirigente sindical al lado de ellos. Las enfermeras las engañaron, le prometieron algunas cosas, no le han cumplido y todavía ayer están de protesta. Usted dice, ¿y dónde está la clase sindical dirigente al lado de estas enfermeras? A los transportistas le quitaron una concesión que tenían de exención en el tema del combustible, y yo no vi un sindicalista, un líder sindical estar al lado de los transportistas. Entonces uno dice, ¿cómo es que va a haber cohesión en este sector? Mira, no podemos negar que ciertamente en el caso, por ejemplo, en el caso de la lucha de los médicos y las enfermeras, el movimiento sindical sí estuvo ahí, pero participando no como centrales sindicales, sino como los gremios que son afiliados a nosotros, que son los que estaban participando adjuntos del colegio médico. Usted sabe que el colegio médico también es una institución sectorial. Sectorial, pero además un poco élite. Exactamente, sí, y a veces no se quieren vincular con los grupos que son de trabajadores específicamente. En el caso del transporte es que ¿Y las enfermeras? Porque las enfermeras sí tienen un poco más de nivel. No, las enfermeras nosotros hemos estado al lado de ellas en su lucha, constantemente. Ahora, el sector transporte, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que se fragmentó. El sector transporte antes era parte de las centrales sindicales, pero luego se separaron y se han convertido más en empresas que en sindicatos, y eso es una cosa que inclusive ahora con la nueva ley van a tener que hacer una transformación. Pero eso no significa que no podemos crear alianzas sociales con ellos y apoyar sus luchas. Yo, por lo menos en el caso del transporte, yo estoy de acuerdo con que en este momento que ya el petróleo comenzó a subir de precio y los combustibles se han encarecido, el gobierno tiene que establecerle nuevamente el subsidio, porque de lo contrario eso no va a ser rentable, ellos no van a poder aguantar la presión. Ni para llevar un pan con huevo. Exactamente, nosotros estamos de acuerdo, porque lo peor sería que le aumenten el pasaje o que le aumenten el precio de la carga a los usuarios. Entonces yo pienso que sí, que nosotros debemos de reivindicar esa parte y apoyar desde el punto de vista del gobierno, del movimiento sindical, que el gobierno restablezca el subsidio al sector transporte del país. Ok, Jacobo, permítenos, y ese subsidio, dicho sea de paso, es el que le llega a los pobres, el otro no le llega. Claro que sí. Es el que más expeditamente le llega a los pobres. Así es. Jacobo, danos un permisito para hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ver puntualmente las modificaciones en las que ustedes están embarcados y si hay posibilidad de que este trabajador del volante, chofer de concho, chofer de guagua, transportista de camión, pueda tener participación en esas modificaciones. Vamos a la pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí en la voz oficial, órgano oficial de comunicación del FENATRADO, el camionero dominicano. Así es. Don Jacobo, antes de irnos a la pausa, Ángel tenía una cuestionante acerca de la seguridad social, pero refiriendo específicamente al trabajador del volante, al trabajador del camionero, tanto transporte público como el transporte de carga. ¿Tiene alguna oportunidad este trabajador de ingresar a la seguridad social? ¿Y cuál sería entonces el proceso del mismo? Claro que sí, que tienen oportunidad. Hay un régimen que se llama contributivo subsidiado, que es al que correspondería pendiente de aplicarse a los trabajadores del transporte. Pero eso ha quedado pendiente de aplicarse porque eso fue un invento que se hizo en la República Dominicana. Eso no existe en ningún país del mundo. Y dudo mucho que aquí se pueda aplicar porque no es fácil financiarlo, sobre todo en el país donde tenemos el 56% de la gente trabajando en la informalidad. O sea, si tú te pones a hacer un estudio, ¿cómo el gobierno a poner todos esos recursos del presupuesto para cubrirle la seguridad social a toda esa gente? Yo dudo mucho que eso se pueda. Por ejemplo, una persona que está allí en la esquina que vende fruta, puesto, que gana mucho dinero. Sí. Esa persona se va por lo menos con 2,000 pesos todos los días para su Así casa. Es. Son 60,000 pesos al mes, pero no tiene seguridad social. Lo que nosotros hemos planteado, ya que no se ha podido poner en marcha el régimen contributivo subsidiado, un monotributo como existe en otro país. O sea, la propia persona paga una suma que le establece la seguridad social en base a unos salarios cotizables y le garantizamos los servicios de salud, riesgos laborales y pensiones. Eso es lo que se puede hacer para que ese régimen pueda ser viable. Hay otras modalidades que se pueden estudiar, que existen, pero esas no son tan fácil de aplicar porque esas encarecen los fondos de la seguridad social, como son las fundaciones que existen por ahí, que algunos han hecho experimentos y funcionan a media. Pero lo que sí se puede hacer es incorporarlo a través del monotributo. Nosotros hemos planteado eso en la reforma. Hemos planteado también que aquí las pensiones volvamos al sistema de capitalización, o sea, del fondo común, y entonces que el sistema de capitalización individual sea opcional. Usted va a eso si usted quiere ahorrar su fondo para su pensión, usted lo ahorra, pero que no sea obligatorio como es hoy. Entonces, nosotros hemos planteado que volvamos al sistema de reparto, que es el sistema que evidentemente crea la masa grande de dinero y que dispersa los fondos y le puede garantizar mayores tasas de reemplazo a los trabajadores a la hora de pensionarse. Pero eso es lo que nosotros en este creemos. momento se está desmontando el IDSS. No, pero, y en el desmonte del IDSS se va ese fondo de... No, porque lo que nosotros planteamos es en el marco de la ley 8701, de la nueva ley. Okay. O sea, en el nuevo sistema que existan dos pilares, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Y usted elige a qué sistema usted quiere ir. Eso es lo que nosotros estamos planteando en la reforma, porque lo que se ha aprobado es que con esta forma que tenemos ahora de capitalización individual, la gente los fondos no se están invirtiendo lo suficientemente estratégicamente que garanticen rentabilidad y retorno de ganancias que te garanticen a ti una pensión digna. O sea, van a ser tasas de reemplazo de 22%. Sí. ¿De qué estamos hablando? De que un trabajador se va a pensionar con 7,000 pesos, igual que ahora, en su círculo vicioso, y hicimos el sistema para cambiar la situación. Entonces, ¿qué hemos planteado también? Bueno, en el caso de la administradora de servicios de salud, vamos a crear una sola administradora de fondos que disperse, porque ¿quién es responsable de la salud al final de cuentas? Pero ese es el rol de la TCS, una sola entidad. Pero nosotros decimos una sola ARS, administradora de riesgo. ¿Qué significa? Que disperse los fondos a las prestadoras de servicios, porque que sea del Estado. Porque ¿quién es que tiene que garantizar los servicios de salud a la gente, a la población? Al final de cuentas tiene que ser el Estado. Claro. Entonces, si se deja que eso se convierta en un negocio, como lo es, entonces evidentemente que no va a poder ser eficiente. Ahora, ¿qué también se puede hacer? Que lo hemos planteado, ok, que existan las ARS, estamos de acuerdo, privadas, pero que existan ARS públicas, donde la gente tenga la posibilidad de ir y el Estado le haga competencia a esas empresas. Y eso la va a hacer entonces. Pero ese rol lo juega SENASA. Bueno, el problema es que SENASA... Y yo creo que ha dado un gran servicio. Mira, si hay dos instituciones del sistema que uno tiene que reconocerle eficiencia, es a SENASA y a la ARL. Mire, sí, lo de la ARL es indiscutible.
que hay eficiencia y los servicios Pero son... los camioneros no pueden accesar a la ARL. Sí, bueno, cuando tengan el régimen en funcionamiento, el contributivo subsidiado, sí podrán accesar. Okay. A menos que no lo hagan por el contributivo como empresas. En el caso, por ejemplo, de SENASA, el problema es que SENASA cubre solamente el subsidiado y algún nivel del contributivo. Pero, y bueno, los empleados públicos que duraron muchísimo tiempo para poder ingresar a SENASA porque hubo Todavía hay una sentencia por ahí. Exactamente, que pusieron obstáculos y el Consejo no le impuso que lo que tenía que ver el impuesto y es que fueran a SENASA. Pero si tenemos varias ARS públicas, por ejemplo, habían dos, pero hay una que prácticamente la abandonaron, que es la del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Eso significaba que el Estado iba a hacer competencia. Entonces iba a crear una situación en donde si yo te doy toda la cobertura, tú ibas a decir, no, pues yo me voy a esta ARS pública en vez de irme a una privada, y la privada iban a tener entonces que dar servicios adecuados. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Pero estamos planteando una serie de reformas en la ley. Por ejemplo, regular el veto. Sí, que el veto no sea indiscriminado. Porque no, eso debe ser del gobierno, ese veto. Ni ustedes, la clase trabajadora allí representada, ni los empleadores. No, fíjate, en eso tenemos una diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación del veto porque hay temas que son fundamentales en la seguridad social. Entonces, como son recursos donde los trabajadores ponen recursos, los empresarios ponen recursos, nosotros entendemos que los que son dueños de los recursos, porque eso no es un impuesto común y corriente, tienen que tener algún nivel de parar cosas, de medir consecuencias de decisiones que se puedan tomar en la seguridad social. Ahora, lo que hay que reglamentar, que no sea para todo. Por ejemplo, tú no puedes utilizar el veto para prohibir o intentar impedir que un trabajador accese a un servicio de salud, que eso pasa, sí. Que eso es lo que ha sucedido ahora, que por eso la CISARIL se fue a los tribunales, cuando no debió hacerlo, debió llevar la preocupación al Consejo o abrir un diálogo para buscarle solución a eso y no judicializar la seguridad social, porque por ese camino no vamos a lograr absolutamente nada. Sería complicado. Exacto. Entonces yo pienso que hay una serie de temas en la seguridad social que hay que ver, que hay que reformar los centros de atención primaria que tampoco han podido establecerse. Puerta de entrada. Exactamente, al sistema, que es lo que abarata. En ese punto, entonces, ¿cuál sería la esperanza para el trabajador del volante de la República Dominicana? No solo para el camionero, sino también para cualquier chofer. Bueno, la esperanza es que se cree la mesa de diálogo, que trate de que se logre la reforma. Porque la verdad es que con el sistema que tenemos, aunque yo oigo que tenemos el 74% de la persona en la seguridad social, pero tenemos un 22%, un 24% de la población que no está en la seguridad social y una población trabajadora del área de la construcción, del área agrícola, del área portuaria. Inexplicable. Que no están protegidos en la seguridad social porque son trabajadores intermitentes y no lo acaban de entender, señores. Son contributivos pero especiales. Ellos tendrían que estar en el régimen que establece la 1896, que es parte de la 8701, o sea, en el Seguro Social. Sin embargo, eso se ha paralizado. Y nosotros decimos, en todos los países donde existe la seguridad social, existen regímenes especiales para trabajadores que tienen características diferentes a las del contributivo. Y aquí no queremos entender que eso hay que establecerlo. O sea, la ley tiene que contemplar ese pilar eso es importante, de esa flexibilidad. Ese trabajador móvil que trabaja 2 días aquí, hoy que trabaja 5 días allí, o que esta semana no trabajó, pero que el fin de semana consiguió una chiripa, cortando unas matas, podando un césped, arreglando, limpiando una finca, una propiedad. Le digo, ¿cuántos trabajadores estamos hablando? Cuando hablamos de los agrícolas, los portuarios y la construcción, estamos hablando de una población importante. Pero además de eso tenemos que señalar que ahí están también los migrantes que no tienen documentos, eso que están trabajando ahí, que hay un error. Que hay que sancionar a los empleadores. No, que hoy hay un error. Esos empleados, en el año 1925, cuando lo traían en la época de Trujillo, aquí los braceros haitianos, a trabajar en el campo, se estableció un convenio con la OIT, que decía que había que garantizarles riesgos laborales, porque estaban trabajando bajo riesgo. Y ese convenio está vigente y de acuerdo a la Constitución nuestra, los convenios que están ratificados por el Congreso tienen categoría constitucional. Así es. Y eso se está violentando. Qué detalle más importante.
Con esa ola de reformas, don Jacobo, que hemos venido viendo que se han desarrollado en los últimos tiempos, ¿usted cree que existe la posibilidad de que se haya un proyecto habitacional para el trabajo del volante? Pero claro, ahí están los fondos de pensiones, que hay una figura que se creó, que son también los fideicomisos. Yo creo que sí, que con los fondos de pensiones podríamos establecer fideicomisos para construir viviendas para los empleados y trabajadores del volante. Claro que sí. Yo creo que hay una gran oportunidad. Aquí no se ha explorado lo suficiente esa ley de fideicomiso que se ha establecido, que creo que es una oportunidad para poder paliar el alto nivel de falta de vivienda que existe en la República Dominicana, el déficit. Pero tendría que haber una matriz, una entidad sombrilla, claro, que permita implementar este modelo, porque, por ejemplo, la ADP ha desarrollado algunos, claro, proyectos habitacionales y hasta comerciales, pero está bajo la sombrilla de una institución y de su cooperativa entonces, claro, ¿cómo hacerlo en torno, no, yo lo que pienso que a una sombrilla? ¿Podría la CNTD, por ejemplo, ser el instrumento para, claro, viabilizar? Sí, claro que sí, nosotros estaríamos en la disposición de acercar al sector transporte y sobre todo a los camioneros a la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, y también quienes manejan al Banco Central, ¿no? Y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que están en la Comisión de Clasificación de Riesgo, que es la que determina la utilización de los fondos de pensiones. Y muy bien se pueden utilizar sin ningún riesgo a través de la figura del fideicomiso. Entonces yo creo que sí, que si se hace la mayor tasa de retorno que puede tener la inversión de esos fondos es a través de la vivienda, además de la garantía de la vivienda. Claro que sí, pero aquí no se ha entendido, los que administran los fondos se oponen, en muchos casos, a que esos fondos se utilicen, porque es muy cómodo tú en una habitación de este tamaño, un poquito más grande, tener 20 empleados y ganarte 5.000 millones en un solo año. Sí, una locura. Eso es una barbaridad. Y está pasando en nuestro país. Así es. Pues, la prensa lo reseña cada año y si usted busca el informe de la CIPEN, ahí está reflejado. Y eso es por el cobro de una sola comisión. Entonces, evidentemente que eso hay que reformarlo, nosotros se lo hemos dicho, eso no puede seguir pasando. Nosotros no estamos diciendo tampoco que los negocios no deben hacerse, o sea, porque tampoco es que nosotros vamos a decir, que no existan empresas. Sí que existan empresas, pero que las ganancias sean racionales. Claro. Y que la redistribución de riqueza. Claro, que la redistribución de las ganancias se reflejen en las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores que están participando en la vía más expedita, Jacobo, corrígeme, porque el experto en la materia eres tú, es el salario. Así es. El tema del salario aquí es otro problema. El país crece cada año a un ritmo de 5, 6, hasta 7%, se proyecta este año que vamos a crecer. Sin embargo, cuando tú hablas de aumento de salario, los empresarios ahí mismo ponen el freno y dicen que eso es inflacionario, que eso va a crear una distorsión, que vamos a perder empleo, pero nunca se han perdido, no se ha probado que se han perdido empleos. Eso es así. Como consecuencia de un aumento de salario. Porque todo lo contrario, ellos se hacen más ricos. Lógico, porque cuando se hace un aumento de salario, se dinamiza la economía y eso retorna a los propios empresarios. O sea que eso no tiene lógica desde el punto de vista de la lógica económica. Lo que pasa es que hay un problema, yo creo, de mentalidad, de compromiso social que los empresarios dominicanos tienen que continuar desarrollando y pensar en que el Estado le está suministrando, o sea, tiene 280.000 a 300.000 millones de exenciones al sector empresarial y la gente no quiere ceder, no quieren aumentar salarios dignos, que es lo que nosotros le reclamamos. Entonces, ¿cómo se justifica, don Jacobo, que hace un tiempo el presidente se expresaba y decía que tenemos un crecimiento económico, que tenemos menos tasa de pobreza en el país, y donde el Proconsumidor dice que el salario que devenga un trabajador, un salario mínimo, y ya la canasta familiar accede a unos 30.000 pesos? Entonces, ¿cómo es que tenemos un crecimiento económico? ¿Cómo Proconsumidor entonces dice que tiene una canasta final de 30.000 pesos cuando tenemos un salario tan bajo? No, de acuerdo a los informes del Banco Central, la canasta en la República Dominicana, y la que nosotros hemos medido, anda por alrededor de 30 a 35.000 pesos. Eso es verdad. Aquí 35.000 en la capital y en el interior unos 25.000 a 30.000 pesos. El problema es
que el presidente se ha pronunciado varias veces porque él está consciente de que los salarios en la República Dominicana son muy bajos y que los empresarios deben hacer un esfuerzo por mejorarlo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Y dijo que nadie vive con 10,000 pesos. Lógico, pero ¿qué pasa? Y de hecho en el gobierno en algunas áreas se han mejorado los salarios, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sometido al Congreso, sobre todo al Senado de la República, en varias oportunidades un proyecto de ley de indexación salarial. Que fue mi proyecto cuando fui diputado. Exactamente. Y conté con el respaldo de ustedes, pero la verdad es que no hay voluntad política para que eso camine. Así es. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la indexación? Si la inflación es de 3%, si es de 1%, ajustemos los salarios. Automáticamente en enero hay un ajuste. Y salimos del circo ese que se produce mediático. Cada vez que hay un aumento de salario, tenemos que ir 30 veces, romper el diálogo. Y además sería generalizado. Exactamente. O sea, sector privado, sector público. Porque en el sector público no hay una indexación salarial. No, así es. Aquí existe el Comité Nacional de Salario. Hay 17 tarifas salariales en ese Comité Nacional de Salario. Pero nada más se revisan los salarios mínimos. Exacto. No se revisan el salario a partir de ahí. Escaladamente. Entonces, hay que modificar esa estructura que se llama Comité Nacional de Salario y establecer una estructura que se encargue de hacer estudios de cuánto debe ser el salario realmente y qué impacto tiene en la pobreza, por ejemplo, en la República Dominicana, porque los empresarios de este país tienen que entender que de la única manera que el crecimiento económico se puede comenzar a distribuir es a través de los salarios. Bueno, eso es así. Permítenos hacer una segunda pausa y cuando regresemos 80-20 en República Dominicana, la realidad de esto y el desplazamiento que se está realizando. Ya están desplazados los motoconchistas, están desplazándose las rutas de concho, los taxistas están siendo desplazados hasta por venezolanos. Y entonces, los lugares de bebidas. ¿Qué le espera al camionero para uno saber si deja el volante y se dedica a otra cosa? Claro. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero, La Voz de Fenatrado. Hablamos en la tarde de hoy, tenemos una entrevista. La verdad que parece que una hora no va a ser suficiente para abordar todos los temas pendientes. Con nosotros Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Jacobo, hemos tratado diversos temas en el transcurrido de esta entrevista y hay uno que no es menos importante, el desplazamiento del trabajador del volante. Ya como mencionaba Ángel, han tenido la pausa, han venido venezolanos, colombianos, de diferentes partes del mundo. No, y los haitianos son los dueños de los motoconchos ahora mismo. Los taxistas. ¿Qué ha pasado con este desplazamiento del trabajador? Pero no obstante a eso, existe lo que es un 80-20, pero yo creo que el 80-20 esa es la reversa que se está aplicando actualmente. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación en nuestro país? Mira, lo primero que hay que aclarar es, porque la mayor tasa de desplazamiento de trabajadores dominicanos en el mundo del trabajo, el mercado de trabajo aquí, son nacionales haitianos. Y hay que reconocer lo primero. Y en el sector construcción y en el sector agrícola. Claro, hay que decir primero que esos trabajadores vienen al país empujados evidentemente por la miseria que tienen en su país. O sea, una situación económica difícil. Reconociendo esto, entonces decir que el problema aquí, con ese gran desplazamiento de trabajadores de otros países a la República Dominicana, se debe a la falta de controles en la frontera, lo primero. Claro. Eso es una realidad. Las autoridades son permisivas, permiten que pasen por diferentes vías la gente al país y emigran aquí. Entonces eso produce una presión que evidentemente
los sectores de la construcción, los empleadores de la construcción, prefieren contratarlo a ellos porque le pagan menos y al mismo tiempo no tienen garantía de que van a ganar prestaciones laborales, de que tienen que pagarle prestaciones que implica laborales. una ganancia adicional para el empresario. El Exactamente. Pero en ese caso, Jacobo, tampoco yo percibo la voz de alerta permanente y la voz de protesta y de demanda de nuestra clase dirigente sindical. Nosotros, bueno, porque es al trabajador pobre dominicano que se está desplazando. Mira, nosotros lo hemos denunciado en más de una oportunidad. Es más, nosotros hemos llevado la denuncia hasta la Organización Internacional del Trabajo, donde hemos dicho que aquí se le violan los derechos a los trabajadores migrantes. O sea, y que el objetivo de tener trabajadores por encima de lo que establece el Código de Trabajo en el área de la construcción, el área portuaria, el área agrícola y fundamentalmente ahora en los condominios, en los edificios, que la mayoría de la gente que trabaja ahí también son... Y en los servicios. Son haitianos y en los servicios, es porque se pagan menos salarios y se violan derechos laborales, lo hemos dicho. Ahora, el problema es que quien tiene que tomar la sartén por el mango es el Ministerio del Trabajo y establecer las sanciones. Pero en ese punto, sí, ahí hay un déficit gubernamental, que la ley de migración establece las sanciones que le corresponde al empleador y no se aplican. No, la ley del trabajo. Si atacan al empleador, se resuelve la situación. Pero claro, porque pero ustedes tampoco defienden al trabajador dominicano. Nosotros sí vivimos. Porque están refiriéndose a cómo se malogra al migrante, pero en los organismos internacionales, igual como hacen las ONG, pero no defienden que el trabajador dominicano está siendo desplazado. Pero déjame decirte, el día pasado el ministro de Trabajo planteó que había que modificar el código para sincerizar la situación y nosotros dijimos que estábamos opuestos. Ahora nosotros no somos la autoridad para andar diciéndole a un empleador, mira, usted no, eso nosotros lo denunciamos. Ahora, quien tiene que tomar las medidas de sanciones que establece el código para los empleadores que lo hacen es el Ministerio de Trabajo a través de su departamento de inspección, que tiene que establecerle las multas que le establece la ley. Y él ha planteado que hay que sincerizar eso, pero yo lo que digo es, si aquí en el sector de la construcción, en el sector agrícola, se pagaran salarios justos, salarios decentes, salarios adecuados, yo estoy seguro que los trabajadores dominicanos tuvieran también protección social, o sea, seguridad social. Claro. Los trabajadores dominicanos fueran a trabajar ahí. ¿Por qué no quieren los trabajadores dominicanos estar en no hay garantía? Porque no hay garantía. Nadie va a ir a trabajar por centavos, ni a ser esclavo, porque esa gente trabaja a veces en condiciones de esclavitud, sin ninguna protección. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que yo pienso, que aquí hay que establecer primero controles y segundo, establecerle las sanciones a los empleadores. Y bueno, estamos dispuestos también a hablar, porque hay un mercado de trabajo, es verdad también que hay una presión. Los empleadores lo que dicen es, mira, nosotros necesitamos 25,000 trabajadores para la construcción y lo solicitamos al Ministerio del Trabajo, a la Bolsa de Empleo, y nos dijeron que no podían satisfacer esa necesidad. Pero hay que sentarse y analizar esto, el impacto que eso tiene en la economía, el problema que le están generando al país con eso de que ya los haitianos están aquí hasta en todas las actividades económicas. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser controlado y nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, pero a quien le corresponde, pero es que evidentemente es al gobierno. Yo no sé si tú lo percibes igual, pero yo cuando voy a una casa de envío, a una casa de remesa, o llevo a alguien, noto que la fila es de extranjeros o haitianos y ahora en una proporción venezolanos. Y entonces tú dices, bueno, estamos creciendo un 6%, pero esa riqueza la estamos exportando, se está repatriando. Entonces, no es una riqueza que se está quedando en el país. No, y se está repatriando de muchas formas, porque ¿cuáles son los sectores que crecen aquí? Las telecomunicaciones. Se va el dinero. El turismo. Se va el dinero. Se va el dinero. Y la minería. También se va el dinero. Entonces, el crecimiento económico tiene esos componentes que hay que analizar y hay que replantearse seriamente cambiar el modelo económico de la República Dominicana, porque nosotros tenemos que convertirnos en un país exportador. O sea, tenemos que impulsar y fomentar la producción, que es lo que genera empleo al final del camino. O sea,
Si nosotros tenemos mayor inversión y mayor cantidad de empresas funcionando en la República Dominicana que tienen capacidad de exportación, vamos a generar empleo, y eso es lo que necesita el país, porque el déficit está ahí. Esa es la realidad. Pero en el caso del transportista, como decía Yanil, Sí. el caso del camionero está en peligro de ser desplazado. Ya los motoconchistas fueron desplazados. Los taxistas han sido desplazados por los venezolanos que con un teléfono inteligente dominan la ciudad. No necesitan conocer la ciudad. Con un teléfono inteligente se montan ahí y te dicen, lléveme para Guachupita. Claro. Yo no sé ir a Guachupita, pero ellos saben van, llegar claro. a Guachupita. Entonces, ¿cuál es el peligro para nuestros trabajadores del transporte? El peligro es que sigan llegando nacionales extranjeros de otros países, sobre todo de Haití, y que sigan desplazando a los trabajadores. Eso va a generar una mayor cantidad de personas, de trabajadores dominicanos desocupados, y evidentemente que esto se agravará si las autoridades no toman las medidas que tienen que tomar y establezcan las sanciones que hay que establecerle a los empleadores que utilicen esa mano de obra que no está legal en el país, porque tampoco nosotros estamos opuestos a que el que viene aquí se regulariza, tiene documentación porque tiene que trabajar. Eso no, pues eso pasa en todos los países del mundo. Ahora, si no hay controles, si la frontera está abierta y entran miles y miles de personas sin ninguna regulación, evidentemente que eso lo que hace es bajar los niveles de posibilidades de que tengamos salarios justos, de que haya protección social en la República Dominicana, y eso va en detrimento de los trabajadores. Don Jacobo, como hemos visto, en el transcurso de los años han existido ya modificaciones, ha habido una lucha constante. Pero ¿cómo usted entonces vislumbra el futuro sindical de nuestro país? Mira, yo pienso que el movimiento sindical, si continúa desarrollando, si reflexiona sobre los temas que nosotros estamos discutiendo ahora, el tema de la autorreforma sindical, organizar sindicatos de rama de actividad. Tiene que explicarnos eso más en detalle. Mire, autorreforma. No, la autorreforma sindical es una plataforma de la organización internacional nuestra que plantea que el movimiento sindical tiene que organizar mujeres, jóvenes, crear alianzas sociales con otros sectores, crear un nivel de comunicación con la sociedad mucho más preciso, pero además es menos sindicatos, más trabajadores organizados, en resumen. Eso es lo que plantea la autorreforma sindical. Y nosotros estamos ahora en un proceso de análisis y de adecuar eso para crear una perspectiva al movimiento sindical de la República Dominicana, que evidentemente, por las razones que ya yo te expliqué, primero que parecería que hay una actitud institucional de la justicia, de lo que administran trabajo, la administración del mundo del trabajo, y de los propios empresarios de no permitir que existan sindicatos. Aquí cuando hacemos un sindicato, por ejemplo, nosotros hicimos un sindicato en Punta Cana, en el aeropuerto, y de una vez dijeron... Cancelado todo y se acabó el sindicato. No, cancelado, y tuvimos que recurrir a la justicia, pero además de eso, intervino el DNI. ¿Cómo? Y en eso, y hizo un informe desfavorable, alegando que eso era seguridad nacional. No, pero ¿qué seguridad nacional? No, pero la justicia... ¿Y qué decidió la justicia? No, el tribunal decidió darle ganancia de causa en ese caso al sindicato. ¿Por qué? Porque fue muy evidente que hubo una intervención inadecuada por parte de las autoridades. Y ¿qué es seguridad nacional? Cuando tú hablas de seguridad, todo es seguridad nacional. Claro. Entonces, con ese argumento se torpedea también la libertad sindical en el país. Y evidentemente que mientras tengamos empresarios y gente también, algunas instituciones del gobierno con esa mentalidad de que no deben haber asociaciones que tengan la libertad de agruparse y asociarse a la organización que entiendan, entonces no vamos a tener aquí plena libertad sindical, y la capacidad del movimiento sindical evidentemente que se va a ver de alguna manera cuestionada. ¿Tú conoces, Jacobo, a Fenatrado y conoces su dirección actual? Sí, claro. Hemos estado recientemente reuniéndonos y teniendo intercambios, sobre todo para nosotros conocer cuál es la situación de los camioneros de la República Dominicana. Y me sentí muy bien porque en una reunión que yo participé, particularmente con el presidente de la República, se habló del tema de los camioneros
y ahí se habló de cuánto representaba la carga que tenían los camioneros, que ustedes saben que siempre se dice que tienen el 100% de la carga. Los dueños del país. Y se ha demostrado que no es así. Ahí se conversó y se dijo, no, pero que ellos manejan apenas el 18, 19% de la carga. Y lo que muchos empresarios quieren es controlar los puertos. Gracias que he visto ahora que hay un acercamiento con el CONEC, yo creo que eso es positivo. Hay un cambio de voluntad y actitud de ambas partes, no, y eso no solamente del empresariado, también de Fenatrado. Pero déjame decirte que nosotros estamos a la disposición de servirle a Fenatrado, porque Fenatrado, hay que recordarle al país, era una organización que nació en la CNTD, que es la organización verdaderamente. El logo nuestro y el logo de Fenatrado es el mismo. Tienen símil, sí. Sí, hubo un conflicto en un momento con un secretario general que teníamos, que ya no está, y eso generó un distanciamiento entre Fenatrado y la CNTD, pero nosotros tenemos la esperanza de que algún día haya una reflexión y Fenatrado vuelva de nuevo a ser la afiliada de la CNTD y que vuelva a su casa, porque la mayoría de la gente que está ahí se formó bajo la orientación de las organizaciones que fueron las que prohijaron la CNTD en la República Dominicana, que fueron ¿sabes que antes decían que la CNTD era una organización que era de la CIA? Sí, porque recibíamos financiamiento de los sindicatos norteamericanos y habían unos programas que lo financiaba el gobierno. Cuando no era así, lo que pasa es que nosotros teníamos una vocación democrática y aquí había una lucha en la época de la Guerra Fría entre los que eran una izquierda irracional y los que éramos un poco más del centro. Entonces, en ese futuro que tú, en función de la pregunta que te hace Yanil, de cuál tú crees que sería el futuro de la clase sindical, del sector sindical en la República Dominicana, tu perspectiva de qué rol puede jugar Fenatrado y tu mensaje final a nuestro público. Yo pienso que Fenatrado, en esa perspectiva del movimiento sindical, puede jugar un rol importante. A mí me parece que una alianza con las centrales sindicales de Fenatrado sería muy bueno para ambas partes, porque todo el mundo sabe que Fenatrado representa una fuerza importante en el país. Tú no puedes paralizar el país ni hacer una huelga sin contar con el transporte, y eso sería interesante. Y yo pienso que hay que analizar bien cómo hacer esa alianza en el futuro. Mi mensaje final para los trabajadores del transporte y sobre todo para los de Fenatrado, pero para todos los trabajadores del país, que mantengan la expectativa sobre los planteamientos que nosotros vamos a hacer en esa mesa de trabajo, donde estamos planteando la reforma a la Ley de Seguridad Social, pero también que se mantengan atentos a la discusión que estamos teniendo ahora mismo en el Ministerio del Trabajo sobre la reforma al Código de Trabajo, donde nosotros nos estamos oponiendo a que se elimine una conquista de los trabajadores como la cesantía, que los empresarios están planteando, que se mantengan atentos a eso. Y que además, para el próximo año estén pendientes, porque tenemos que desarrollar una lucha por lograr, no un 20% de aumento de salario, no, un 25 o un 30%, para devolverle al salario el poder adquisitivo que necesita la República Dominicana, que tengan sus trabajadores, para que el crecimiento económico que tiene el país, señores, se refleje en los bolsillos de la gente, y por consiguiente la eliminación de la pobreza efectiva. Gracias, Jacobo. Queremos reiterarte, lo hemos hecho en privado y lo hacemos ahora en público. Este espacio es suyo. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y esperamos que esta alianza se materialice en algún momento. Así es. Gracias. Nuestro espacio ya para el día de hoy ya ha llegado a la parte final. Bueno, deseándoles feliz resto de la tarde. Será hasta el próximo domingo. Estaremos compartiendo una vez espacio donde somos su portavoz, su voz del camionero.